Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más. Un gusto estar nuevamente con ustedes en las distintas plataformas, en Red de Fútbol, también en Spotify, en Apple Podcast. Gracias a todos por estar ahí. También pueden buscar la cuenta de Instagram, @matchdaypa, mi cuenta personal, @ManuDelgadoG, mi canal personal, Manuel Delgado. Distintas plataformas en las que siempre estamos interactuando. Y bueno, es momento de hablar ya un poco más en frío, después de esos 2 empates de la selección de Panamá para iniciar la fase final de clasificación en la CONCACAF. Y 2 empates que bueno, que la realidad es que meten a Panamá en problemas, especialmente el segundo en el estadio Rommel Fernández. Y bueno, ya luego de algunos días, digamos, para desahogarse, para pensar en frío, para analizar un poco más. A ver, opinión en frío de lo que ha sucedido. Como les digo, para mí el resultado que realmente pone en problemas en Panamá, porque sí, hoy Panamá con este arranque está en problemas, se ha complicado. Eso es innegable. Que todavía puede tener el destino en sus manos, que todavía puede el barco retomar el rumbo, también es cierto. Pero a ver, por partes. El partido contra Surinam. El punto como tal de visita en Surinam, después del partido, si quitamos lo que fue el partido en sí y solamente ves el resultado, no es tan mal resultado, así aislado, porque es un punto de visita ante el que termina siendo ahora la revelación del grupo y que en la previa también se sabía que no iba a ser un equipo fácil. Entonces el punto no era malo siempre y cuando te mantuvieras ganando en casa. De ahí ya lo que fue el trámite de ese partido, sí, Panamá dejó malas sensaciones porque quedó muy expuesto, porque lo pudo haber perdido o lo debió haber perdido por lo que sucedió al final. Es cierto que generó ocasiones, hubo también algo de falta de contundencia, que fue tema después del partido. Christiansen se molestó, pero sí, no fue la mejor cara de Panamá, no tuvo ese control del partido como quisiera haberlo tenido y quedó muy expuesto. También hubo rendimientos individuales bastante bajos en ese partido en particular. Fidel no estuvo bien, Michael Amir tampoco tuvo un buen partido, por ahí el centro que le mete al final a Fajardo. Carrasquilla mejora cuando pasa la media punta, pero después hablaremos de lo que fue en ese rol ante Guatemala. Godoy no tuvo buen partido, Cristian Martínez no tuvo buen partido, los extremos no pesaron, Waterman no apareció, Fajardo sí entra y genera 2. Y por ahí, bueno, de lo más rescatable Andrade, creo que en el balance global incluso de los 2 partidos, pero sí, incluso terminamos salvándonos. Y las sensaciones fueron malas por la imagen que deja Panamá en el partido. Por eso digo, el punto como tal hasta ahí no era tan malo. Pasamos al partido en el Rommel Fernández contra la selección de Guatemala. Partido que estás obligado a ganar. No porque sea Guatemala, porque ante el rival que sea en este grupo, y si quieres clasificar al Mundial, tienes que hacer los deberes en casa. Más allá de que estamos en una eliminatoria donde se ha visto que las localías han pesado poco, pero es la forma, digamos, más expedita, más directa de ir a la Copa del Mundo, hacerte fuerte en casa y sacar puntos de visita. Ya había sacado un punto de visita. Recibías a Guatemala, venían golpeados de haber perdido en casa justamente ante El Salvador, necesitando rescatar un poco más, y se esperaba que Panamá cambiara la cara para este partido. Ausencia de Cristian Martínez, que no se supo hasta el día del partido, lo de la acumulación de tarjetas, y bueno, ante eso Carrasquilla pasó a la media punta, Harvey entró en la titular, hubo cambio en los extremos, titularidad para Bárcenas, para Fajardo en la delantera. Fueron las modificaciones de Panamá y nuevamente un partido donde Panamá dejó mucho que desear en casa. Le cae ese gol de Santis en la primera parte y tuvo fortuna de
haber podido responder automáticamente en ese saque de esquina, el balón parado que termina ayudando a Panamá con el gol de Harvey, que fue para mí de los que más metió garra, entrega ahí en la mitad de la cancha. Y se supone que es uno de los jugadores que no es de los referentes de la plantilla, más allá que se ha ganado un lugar, no es de los jugadores que tienen que llevar adelante la responsabilidad de ese liderazgo. Y la verdad que tuvo muy buen partido Harvey. Pero sí, un primer tiempo desde el inicio donde Panamá se vio muy presionado. Se vio muy presionado por sí mismo, me refiero. Muy ansioso con la pelota. No sabiendo qué hacer o intentando hacer de más en ese partido. Jugadores que ya tienen experiencia en esto, que no es su primera eliminatoria. Algunos hasta son mundialistas. En Rusia 2018 juegan ya en clubes cada vez más importantes. Y sí me llamó la atención ver una selección bastante nerviosa, bastante tensa, bastante presionada. Y esa es la conclusión a la que llego. Vi una selección que le faltó liderazgo, le faltó jerarquía en cancha para absorber la presión del entorno, la presión que genera en esta eliminatoria tener la obligación de clasificar a la Copa del Mundo, ser el favorito, más allá que el favoritismo al final no te clasifica, y este es el claro ejemplo, pero que te vean externamente de esa manera, que eres el equipo a vencer, que la expectativa es que logres clasificar, que tengas ese peso, esa responsabilidad. Eso conlleva también personalidad, carácter, jerarquía para poder hacerlo así. Y me parece que a Panamá le faltó eso, le está faltando eso. Le está faltando adaptarse a los contextos que te ofrece un partido. Por ahí y esto es responsabilidad del técnico, cuando no te sale el plan A, que creo que ya el plan A de Panamá está bastante referenciado: tener la pelota, control de juego, bajarle el ritmo, tener la posesión, encontrar líneas de pase para abrir la defensa rival. Cuando eso no funciona, a Panamá le cuesta mucho encontrar un plan B. Si te empiezan a superar en intensidad, en garra, en meter, eso pasó contra Honduras en Copa Oro en ese segundo tiempo. Y ahora no sigue pasando. No encuentras un plan B. Sí, en el segundo tiempo Christiansen hizo cambios, saca a Godoy, que no tuvo nuevamente un buen partido. No tuvo una buena ventana en general a nivel Godoy. Lo coloca Carrasquilla más cerca de la base. Carrasquilla no tuvo un buen juego en este segundo partido en general. Creo que con Panamá jugando, a mí me gusta más jugando de 8 que de media punta. Aunque por lo visto en Surinam, y porque juega ahí en Pumas, se pensó que como media punta podía ser la posición adecuada para él. Pero de ahí en adelante ya el manejo también de Christiansen en los cambios me parece que tampoco fue el mejor. Me parece que Ismael Díaz no estaba para jugar tanto que jugó. Me parece que al 60, cuando saca Fajardo, al 60 y tanto, yo hubiese sacado a Ismael. Me parece que Fajardo acababa de hacer un cabezazo que el arquero tuvo que atajar. O sea, estaba empezando a aparecer. Ismael estuvo errático, sí, lo intentó, pero no estaba teniendo un buen partido. Mete a José Luis Rodríguez, que por izquierda me parece que lo intentó. Lo vi mejor que contra Surinam. Me parece que juega mejor por izquierda que por derecha. Por derecha, perfil cambiado. Siento que a veces es muy predecible. Bárcenas no tuvo buen partido. Se le vio, digamos, la inactividad, y lo reconoció después en zona mixta. Por ahí de los jugadores que dieron la cara, que tuvieron algo de autocrítica. Amir no tuvo nuevamente buen partido. Michael Amir Murillo. Y sí, al final Panamá no encontró soluciones. Cristian se mete a Berardo Ross ya al 85. ¿Para qué? Como para cumplir, como para decir, bueno, lo metí. Ahí está. Y Ross entró muy ansioso. Pero, a ver, obviamente un jugador que está debutando con selección nacional en este tipo de partido y le da 5 minutos, cuando en realidad en cancha el equipo no estaba rindiendo. Creo que nuevamente ahí el manejo de los cambios, la lectura de partido, el buscar soluciones para mejorar al equipo no estuvo ahí por parte del seleccionador nacional. Y un empate doloroso porque en casa no podías perder puntos. Un empate que el resultado es malo
Y el trámite del juego para Panamá también fue malo. Uno puede revisar las estadísticas y por acá las puedo buscar incluso. Pero, a ver, si uno ve las estadísticas del partido dice, vaya, Panamá fue superior, mereció, no sé. Pero cuando ves el partido, te deja otras sensaciones. O sea, y yo insisto, yo siento que en este tipo de partidos tienes que mostrar jerarquía, personalidad, carácter para llevar el peso, para llevar ese favoritismo, esa expectativa, esa obligación que tienes. Y me pareció que a Panamá le pesó eso, ¿no? La verdad que no vi ese carácter, esa personalidad, ese atrevimiento por parte de jugadores, alguien que encare también un poquito más ya en lo futbolístico, cuando las cosas no funcionan, cuando no se dan. De verdad que terminan dejando mucho que desear y yo creo que, a ver, todos son responsables. Prácticamente nadie se salva, muy pocos, o sea, a nivel individual. Y esto incluyendo al técnico. En cuanto a sus decisiones y demás. Panamá tiró 36 centros. Aquí están las estadísticas. 36 centros tiró Panamá contra Guatemala. ¿Para quién? ¿A qué? Tuvo 22% en precisión de centros. No tenía sentido. Contra Surinam también tiró demasiados centros. O sea, una selección que no supo qué hacer cuando llegaba a 3/4 de cancha. Poco llegó a línea de fondo Michael Amir Murillo, por poner un ejemplo. Y así es muy complicado. Y creo que también la parte de liderazgo, como digo, cuando el plan A no funciona, Cristian se necesita encontrar soluciones en el banquillo. Necesita transmitirle algo más a los futbolistas, porque también lo veo muy tenso, muy presionado. Y al final, un equipo es el reflejo de su entrenador en cancha. Y me parece que esto es lo que deja a Panamá en esta doble fecha. Un equipo carente de liderazgo, de personalidad, de jerarquía, de carácter. Porque no se te olvida jugar de la noche a la mañana. Este es un proceso muy largo de Thomas Christiansen, donde Panamá ha desplegado muy buen fútbol, donde tiene una identidad, sabe a lo que juega, es un equipo trabajado. Pero da la sensación que cuando no estás en una buena tarde, en una buena noche, y el plan A no funciona, entonces ¿cuál es el siguiente plan? ¿Qué vamos a hacer? Y a veces hay que sacar los partidos, especialmente en eliminatorias, con lo que hay que poner. Sin ser bonito, sin ser dominante, sin ser apabullante. Pero así se juega la eliminatoria y pareciera que a nosotros nos pesa jugar la eliminatoria. Ya venimos de una eliminatoria donde nos caímos, donde nos faltó todo eso que acabo de mencionar. Entonces no nos puede pasar de nuevo. No, eso no puede suceder. Y en la parte de liderazgo lo mismo. Después del partido, sí, Adalberto Carrasquilla da declaraciones. Por ahí no estoy de acuerdo en que señala, supongo que a la prensa, diciendo que sí, que para los que pensaban que iba a ser fácil, no sé qué, me parece innecesario. O sea, no señalar culpables a lo externo, cuando realmente ellos son los que están adentro y son los que tienen que sacar adelante esto. Entonces, bien porque va a dar declaraciones, pero por ahí lo que dicen no es tan acertado. Y después mandan al Cuti Mosquera, o sea, el portero. Uno esperaría que Aníbal Godoy diera la cara, el capitán. Que sí, que habló en Surinam, pero después de un empate en el Rommel era momento donde los líderes salieran a dar un poquito la cara. Después en zona mixta, parecido. Ahora designan a 5 jugadores. Entre los 5, José Luis Rodríguez y Bárcenas, de los de más peso, digamos, y se mostraron bastante autocríticos. Pero mandan a Everardo Rose, que no tiene, el que menos responsabilidad tiene en esto. Entonces ahí es donde los líderes deberían levantar la mano y decir yo voy. Me parece también. Termina el partido y la imagen de este equipo preocupa porque vemos a un Michael Amir Murillo llorando. Es apenas segundo partido de eliminatoria. Y la figura de este equipo, el que compite al máximo nivel en el Marsella, que va a jugar Champions, si él está hundido, si él está llorando, ¿qué se puede esperar del resto? Entiendo que Michael Amir no tiene, digamos, esa personalidad de ser extrovertido, de por lo menos externamente, de un carácter fuerte, vocal, sino un tipo más tranquilo, más bajo perfil. Pero creo que el estar en Europa, estar en el Marsella, todo lo que ha logrado,
Creo que en selección conlleva una responsabilidad. Entonces yo esperaría que al terminar el partido Amir ejerciera ese rol de ayudar a los compañeros a levantarse, a cabeza arriba. Se necesita eso. Y terminó con la cinta de capitán. O sea, es uno de los referentes de este equipo. Y esa es la reflexión. Si realmente Panamá se ha quedado sin líderes en esta generación. Porque sabemos, el capitán es Godoy, que es el líder, que es el que habla, el que proyecta. De ahí el resto de los capitanes son Manotas Mejía, que sí, es un tipo que tiene liderazgo, pero es el portero suplente. Entonces, al ser el portero suplente, digamos que eso automáticamente le quita peso, porque no está dentro de la cancha con el equipo. Eric Davis, el tercer capitán, un veterano, pero tampoco se caracteriza por ser un tipo de... Tampoco ha sido un carácter fuerte de ese estilo. Un tipo más tranquilo, más ecuánime. De ahí Bárcenas, Amir. Entonces quizás falta esa personalidad en este vestuario. Y es difícil porque este es a ver, también preocupante. Para esta doble ventana, esto era lo mejor que teníamos. Jugadores que se hayan quedado por fuera, solo Azarías Londoño. Pero fuera de eso, poco más se puede discutir. Por ahí, uno que otro nombre. Alguno asomó el nombre de Cito Brownie. Ahora salen a la palestra y habría que evaluar si son soluciones. Los veteranos, un Negrito Quintero, un Armando Cooper. Si le pudieran dar el liderazgo que no sé, de repente le faltó a este equipo. Pero realmente estos eran prácticamente los que eran. Y no nos vimos bien. E insisto, a ver, con este mismo grupo Panamá ha llegado a final de Nations League, de Copa Oro. Ha tenido el mote en los últimos años de ser el mejor equipo de Centroamérica, de mayor crecimiento con CONCACAF, solo detrás de los tres grandes. Pero la eliminatoria tiene algo distinto, se juega distinto. Y nos ha faltado, de verdad, nos ha faltado muchísimo. Y es preocupante porque necesitas cambiar el chip y el margen de error ahora es prácticamente nulo. Solo tienes 2 puntos. 2 puntos en una ventana en la que muchos esperaban que fueran 6. Christiansen decía 4 puntos en el cálculo está bien. Y yo pienso que no hubiese estado mal. Pero empatar en casa es prácticamente como una derrota. Y el panorama sí se complica porque no tienes margen de error y tienes 2 en casa, pero 2 visitas. 2 visitas difíciles. Todas las visitas iban a ser difíciles. Por eso estábamos obligados a ganar en casa. Y a ver, ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer distinto en menos de un mes? Como les decía, estos son los jugadores. ¿Qué se puede hacer distinto? Les decía el tema de los veteranos. Cada uno puede tener su opinión sobre esto. A mí no me parecería descabellado llamar a Quintero y hasta Cooper. Por ejemplo, ¿por quién entraría Quintero? Quintero pudiera entrar, no sé, por ejemplo, Giannis. Yo pensé que Giannis iba a jugar en el Rommel, pero no lo puso Christiansen de cambio. Entonces, si para traer a Giannis a pasear, si no lo vas a tener como una opción real, entonces, de repente Negrito en el camerino te da ese extra. Así no juegue, así juegue poco en ese rol. Y creo que incluso jugando pudiera aportar, ¿por qué no? Cooper, lo mismo. Si Eduard Cedeño lo traes desde España, la segunda división de España no para en fecha FIFA. Entonces, si lo vamos a traer para que no juegue, para que no sea una opción, porque sigue siendo muy joven, por lo que sea, entonces traigamos a Cooper. Un tipo que, o sea, en el camerino puede tener peso. A mí no me parecen opciones descabelladas, la verdad. Eso para reforzar en la parte de liderazgo, tener otra voz de mando. Tengamos en cuenta, Aníbal Godoy va a estar suspendido para el partido en San Salvador, en el Cuscatlán, que justamente lo voy a hablar ahorita. ¿Y quién va a ser la voz de mando entonces? Ahí es donde se necesita que algunos jugadores den el paso al frente. Hay que Amir Murillo, el mismo Carrasquilla, que tomen esa batuta, que tomen ese liderazgo. Tienen ya el recorrido, el peso para ser ese caudillo dentro del camerino.
Pero sí, yo no vería mal estas dos convocatorias. Y más porque les estoy dando 2 jugadores por 2 que no jugaron, que no fueron opción. Entonces yo no lo vería mal, la verdad. Que esa sea la solución, no lo sé, tampoco lo puedo garantizar. Pero me parece que es así. Otra cuestión, siento que este equipo, no sé, le falta trabajo como en lo psicológico. ¿Por qué en lo psicológico? Lo mismo, tener la jerarquía, la valentía, liderazgo, saber cargar con esa maleta de ser el favorito, de ser el equipo a vencer, de estar obligado en una eliminatoria donde no está México, Estados Unidos, Canadá, donde no tienes que jugar contra Costa Rica, por ejemplo, donde eres el equipo mejor rankeado del grupo. Eso es una realidad, eso es así, no lo decimos solo en Panamá. Y pienso que a Panamá le cuesta asumir ese rol. Siempre los jugadores, el técnico se quieren quitar el rol, el mote de favorito. Sí, entiendo, el respeto al rival, pero hay que mostrar respeto al rival, pero también tienes que valorarte a ti mismo y saber asumir esa responsabilidad. Por ahí por lo menos Christiansen ha dicho que sí, que estamos obligados a ir al Mundial. Pero a veces le hablan de favoritismo y dice no me siento favorito. Entonces, siento que en lo psicológico falta eso. Y no sé, veía justamente en Tigo Sports, tenemos el documental con Tigo Sele, que lo pueden ir a chequear, está en el Facebook de Tigo Sports. Y en la tercera entrega, llamada La Mente También Clasifica, se tocaba ese tema, ¿no? Y Javi Sánchez Jara, el asistente técnico de Christiansen, decía, ese trabajo se hace en los clubes, nosotros simplemente venimos y tomamos al jugador acá y lo intentamos obviamente potenciar, pero que ese trabajo psicológico se hace en clubes. Pero yo he visto de selecciones nacionales que tienen incorporados psicólogos en su cuerpo técnico. Ojo, que sea solución a estas alturas del partido es algo que tendría que estar incorporado de hace rato, para mí, después de lo que nos pasó en la eliminatoria pasada especialmente. Porque está claro que nos está costando asumir ese rol. Y creo que también Thomas Christiansen tiene que tener más autocrítica. Y se tiene que poner los pantalones aquí en esta fase. No hay margen de error. Y ya caímos en la eliminatoria pasada. Nos vinimos abajo, bajo su mando. Y hoy también tiene que sacar ese liderazgo y sacar lo mejor de este grupo, que no lo ha hecho. Yo no entiendo cómo tiran 36 centros ante Guatemala. No tiene sentido. ¿Dónde están las variantes? ¿Dónde está esa dirección técnica? A mí me parece que Christiansen es un técnico que en Panamá ha demostrado que es muy bueno preparando el equipo, que juega lo que él quiere. Pero insisto, cuando eso falla, le cuesta intervenir en los partidos, le cuesta meter la mano al equipo, mejorar al equipo, hacer los cambios a tiempo, dar en la tecla con los cambios. Hay muchos ejemplos de partidos donde la lectura de él no ha sido la mejor. Y es el primero que tiene que estar a la altura, porque a ver, en el tema de liderazgo sí, apunto mucho a los jugadores, pero en esa pirámide la cabeza es el técnico. Y de ahí hacia abajo. Entonces también él tiene que propiciar ese ambiente para que hayan jugadores que den el paso hacia adelante. Y ya, hablando del Salvador, que es el próximo partido. A ver, vas a enfrentar al Bolillo Gómez, ex técnico de la selección de Panamá. Y bueno, o sea, dieron el golpe en Guatemala, pierden en El Salvador contra Surinam. Y se va a dar se da la noticia, mejor dicho, de que se juega en el Estadio Cuscatlán. Hizo la gestión El Salvador, movieron cielo y tierra, movieron el concierto de Guns N' Roses de sede y van a jugar sus 2 partidos en el Estadio Cuscatlán. Fútbol de pantalones largos. El mítico, el temido Estadio Cuscatlán acá en Panamá. Y sí, es una cancha en la que nunca hemos ganado, una plaza en la que nunca hemos ganado. Una visita complicada. A ver, futbolísticamente, me parece que Panamá en su nivel tiene el fútbol para ir e imponerse de visita, que no va a ser fácil, pero tiene que mostrar lo que faltó en esta doble jornada para ganar allá. Un estadio que es una caldera, que el ambiente es pesado, pero tienes que mostrar carácter, tienes que mostrar liderazgo, jerarquía para poder ganar ahí. Bueno, es fácil.
Más allá de que hoy futbolísticamente Panamá está por encima del Salvador. Salvador llegó muy golpeado a esta fase final de eliminatoria. Y el Bolillo obviamente es un zorro viejo, sabe plantear los partidos, entiende mucho de que no tiene que ser vistoso, sino efectivo. Y así fue en Guatemala. Después contra Surinam no le alcanzó. Y ese es otro punto. Podemos ver la estadística que Panamá nunca ha ganado en El Salvador. La eliminatoria pasada perdimos. Está el partido ese de Sudáfrica y muchos más atrás. Pero, a ver, Surinam acaba de ir y ganar ahí. Y muchas selecciones han ido recientemente y han ganado en el Cuscatlán. En los últimos 10 partidos creo que Guatemala, Salvador solo ha ganado 1. Creo que fue contra Panamá la eliminatoria pasada. O sea, no es una plaza, o sea, no es un lugar donde El Salvador sea invencible, ni mucho menos. Pero Panamá tiene que superar esos fantasmas del pasado. La historia está para romperse. Pero tiene que mostrar algo distinto. Tiene que mostrar carácter, convicción, liderazgo, jerarquía. Cosas que han faltado. En lo futbolístico, Bolillo Gómez seguramente le planteará un partido bloque medio bajo, cerrar espacios, intentar de contra, balón parado, enredar un poco el juego. Así clasificó Panamá a Rusia 2018. Y así tiene compitiendo esta selección del Salvador. Y es un técnico que sabe mucho de eliminatorias y que tiene liderazgo. Eso sí, más allá de que por ahí el Bolillo no me parece que ya a estas alturas como entrenador sea... incluso me parecía que no era la mejor opción para El Salvador, pero ahí está, ahí lo tienen. Y ya ganaron un partido. Pero lo que sí es innegable es que sabe jugar estos partidos y tiene liderazgo, tiene poder de convencimiento, que fue una de sus fortalezas acá en Panamá. Es ese camerino que tenía muchos líderes y los potenció. Los Baloy, los Román, los Blas, los Tejada, los Gavilán. E incluso en ese grupo los que no eran, digamos, capitanes o los principales líderes, tipos de carácter. Ahí estaba Negrito, ahí estaba Cooper, estaba el propio Godoy. Y esto es un poco de lo que tiene que sacar Panamá ahora. Y yo pienso que Panamá llega con la obligación de ganar en el Cuscatlán. Ni siquiera el empate sería bueno ya, porque perdiste puntos en casa. Si hubiésemos ganado en casa, ¿quién quita? Pero el tema es si Panamá empata en El Salvador. Si no gana, simplemente. Si pierde o empata. Y Surinam le gana a Guatemala. Surinam juega de local. Surinam llegaría a 7. Después lo recibes en el Rommel. Pero incluso ganándole en ese partido, no lo superas. Entonces ahí ya pierdes de tus manos tu destino. Y te deja igual teniendo que ganar los 3 últimos partidos. Entonces Panamá tiene que encontrar la manera de ganar en el Cuscatlán. Suena fácil, suena sencillo decirlo, pero bueno. Creo que queda en el cuerpo técnico tener autocrítica, hacer introspección, ver que no funcionó, buscar soluciones, hacer algo distinto. Y también en los jugadores. Sí, van a ir a sus clubes, resetear el chip, pero a la hora de venir con la mente puesta en el objetivo, con carácter, con convicción, con liderazgo, con jerarquía. Porque fútbol esta selección ha demostrado que tiene y tiene mucho. Pero tiene que empezar a demostrarlo nuevamente y a imponer condiciones en esta fase final de eliminatoria mundialista. Sin duda que va a ser un partido dramático, sea como sea, va a ser sufrido, seguramente nos va a tocar trabajarlo y espero que podamos ver la mejor versión de Panamá y que pueda sacar esos 3 puntos del Cuscatlán y posteriormente recibir a Surinam, que tampoco va a ser fácil aquí en el Rommel Fernández, pero es así. El camino del mundial es así y está de más decirlo, que quedar fuera de este mundial sería fracaso más grande en la historia del fútbol panameño. Un mundial de 48 selecciones sin México, Estados Unidos y Canadá. Que no es fácil, que igual no iba a ser fácil, eso estamos claros. Pero que tienes que encontrar la manera de dar resultados, lo tienes que hacer. Así de sencillo. Yo quiero conocer sus comentarios, qué les pareció la selección en estos 2 partidos, qué falló, en qué falló el equipo de Christiansen, qué está faltando, qué podemos hacer distinto para la próxima doble ventana. ¿Qué les parece que se vaya a jugar en el Cuscatlán? ¿Sienten que se habla mucho del Cuscatlán? ¿Que hay miedo? ¿Que hay mucho respeto? ¿Qué opinan ustedes?
Yo los leo en los comentarios. Les agradezco como siempre el estar ahí. Recuerden suscribirse a las distintas plataformas y nos estamos reencontrando en una próxima ocasión. Chao, chao. Hola, soy Juan Ballesteros y es un placer ser parte de Red de Fútbol. Si te gustaron nuestros contenidos, dale like, suscríbete y activa las notificaciones.